La gentileza también de hablar con nosotros en el Mucho Gusto. Buenos días, primera dama, ¿cómo está? Me imagino que afectada con la muerte de Daniela, sí, dejando dos niñitas. ¿Cómo se siente usted con esto? Bueno, Lorena, primero, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, José Miguel. Buenos días. Muy buenos días, Diana. Buenos días. Bueno, oyendo este testimonio, obviamente a uno se le aprieta el corazón y yo quiero mandar mis condolencias, mi dolor a su hija Darling. Lamento demasiado lo que sucedió, lo que ella relató, y espero que esos asuntos que ella comentó se aclaren lo antes posible para que le dé tranquilidad a la familia. Bueno, preguntarle también cómo ha visto usted la situación, cómo siente que lo ha ido resolviendo las autoridades de salud en el país en relación a lo que pasa también en el resto de la región y en el resto del mundo. Bueno, a ver, es diferente el resto del mundo del resto de Chile. Ellos en el hemisferio norte indudablemente comenzaron antes y nosotros comenzamos después, lo que nos permitió también ir aprendiendo de ellos. Lo importante es que el gobierno tomó medidas desde el primer día anticipándose, ¿ya? Y se preparó los sistemas de salud, el personal de salud, los protocolos para estar preparados para esta pandemia que nadie sabía mucho cómo manejarla, porque es nueva en el mundo y prácticamente en el último siglo. A mí me da mucha tranquilidad cómo ha sido manejado por el ministro Jaime Mañalich, por Sebastián, por supuesto. Creo que ahí ha habido un liderazgo claro y sobre todo que da seguridad. Son personas que se ven que conocen su tema a fondo y que además están asesorados por expertos también a nivel transversal. Tenemos la mesa social, hemos también a su mismo tiempo socializado con organizaciones no gubernamentales que están con las personas en riesgo y las que están con más temor, por así decir, y como eso también con los alcaldes estamos cada vez tratando de socializar más. Las medidas hasta el momento, a mí nunca me ha gustado cantar victoria ni triunfalismo, pero hasta el momento sí han demostrado eficiencia y capacidad, ¿ya? Y también para dar tranquilidad que por el momento también seguimos teniendo bastante capacidad para casos graves, ¿ya? En este momento tenemos un poco más de 1000 ventiladores mecánicos, de los cuales lo importante de los que están ocupados, muchos están ocupados por otra enfermedad y solo están ocupados un poco más de 300 por persona con COVID. Nos quedan disponibles alrededor de 600, más los que se van a sumar muy pronto, que trae la CPC, los que nos va a dar una nueva capacidad de 1000, más que a mí también felicito que hay muchas personas en Chile, tanto en la ciencia, produciendo también exámenes de PCR y también fabricando nuevos ventiladores, lo que nos da mucha tranquilidad. Sí, cuénteme. Justamente usted menciona a la población de riesgo, que se trata de los adultos mayores, que son los más vulnerables, ¿cierto?, al enfrentarse a esta enfermedad. Tengo entendido que usted tiene un anuncio muy importante que hacer a ese grupo etario que nos está viendo y que necesita más ayuda que nunca. Bueno, hay muchos anuncios con el Senama y el Ministerio de Desarrollo Social. Nos preparamos también muy precozmente. El gobierno anunció las primeras medidas que eran, por un lado, de cuarentena a las personas mayores de 80 años. Sí. Se establecieron cordones sanitarios y exigencias en torno a todos los hogares de personas mayores, tanto los que dependen de la red del Senama, que son sin fines de lucro, como los que son con fines de lucro, que están autorizados. Claro. Ahora, hay algunos hogares clandestinos o no autorizados o desconocidos. Pero lo más importante para nosotros, además de la salud, es la contención emocional, porque sabemos que es un grupo que está con más susto por su fragilidad, su riesgo, especialmente los que están aislados,
que su rutina diaria se interrumpió, su contacto con la familia, que gracias a Dios estas nuevas plataformas tecnológicas las pueden seguir teniendo. Y también las personas que están en estos ELEAM, que son establecimientos de larga estadía o más conocidos por hogares, también dejaron de recibir visitas porque se prohibió toda visita, salvo el personal de salud, que además tiene una serie de protocolos para poder entrar. Y ese fono, que siempre yo pido que lo pongan abajo, lo vamos a poner. Es el 800-400-035. Es el teléfono del Senama y que en este momento hemos aumentado el personal para responderlo y que queremos especialmente contener emocionalmente y también las dudas en torno a esta enfermedad. Y ahí, en esa respuesta, si la persona que recibió la llamada percibe que la persona mayor que está llamando presenta algún síntoma de mayor problema, ya sea de salud como de emocional, se deriva a una fundación que se llama Fundación Míranos, que es atendida por psicólogos y expertos en salud mental. A la vez, cuando están solos y tienen necesidad de que los provean de medicina, que los provean de alimentos, de hacer trámites, nos conectamos con otro programa que tiene el Senama que se llama Yo Te Ayudo, que es un programa que a mí me importa mucho porque es con los jóvenes del INJUV, que a su vez se relaciona con otras organizaciones y que pueden hacer esa labor. Ese contacto intergeneracional es demasiado importante para las personas mayores como para los jóvenes. Y por eso yo siempre llamo a los nietos que los vayan a ver, porque aunque se mantenga la distancia o verlos a través de la ventana, además de las plataformas digitales, lo ideal es que la persona mayor tenga un contacto cada 8 horas con personas cercanas y que le den contención afectiva. Se puede ir a ver si tiene la persona, como le digo, una ventana, una puerta abierta con una distancia mayor que la que socialmente nosotros tenemos de 1 o 2 metros. O sea, ojalá que la persona, además de todas las medidas de resguardo, mascarilla, limpieza de manos, etcétera, pueda tener una comunicación con esas personas. A nosotros nos importa muchísimo su salud y su salud mental, su sensación de soledad, especialmente las personas mayores de 80 que están solas en su casa, y por eso también hemos establecido una mayor atención en 2 programas que son muy importantes para ellos. El Departamento Buen Trato del Senama, que es para recibir denuncias de que se han sentido maltratados, abusados por las familias, etcétera, o por vecinos, ¿ya? Y también con el defensor mayor, que soluciona casos judiciales que quedaron paralizados y que para ellos son muy importantes de resolver. ¿Qué tipo de casos judiciales? Mire, todos los casos judiciales, desde que a veces se les interrumpen servicios básicos o que han tenido demandas, por decirle, con un vecino que produce alguna molestia con ellos, o que no han recibido algunos de los servicios que necesitan, casos que están en este momento en la Corporación de Asistencia Judicial y que no han podido resolver. Pero para ellos, en este momento, el Departamento de Buen Trato es muy importante porque es el que acoge más bien las sensaciones de abuso, de maltrato, que desgraciadamente usted vio hace poco un joven que agredió con un bate a los papás o a las personas mayores. Entonces, eso es muy doloroso que en estos minutos ocurra. Como también yo quiero aprovechar de decir, es muy doloroso y vergonzoso las personas que hacen funa en torno a posibles personas contagiadas, a los centros de adultos mayores, cuando se trasladan a viviendas espejo, que ese también es un programa muy importante. El Senama formó una mesa técnica muy grande con expertos, epidemiólogos, geriatras, personas indudablemente a cargo de los distintos hogares,
organizaciones no gubernamentales para ir tomando decisiones y aplicando protocolos. Todos estos programas que yo le digo, por ejemplo, Yo Te Ayudo, o el programa que no he comentado del Cuenta Conmigo, que es para que la comunidad se conecte, como ya lo hemos visto, a veces en condominios, a veces en edificios o vecinos cercanos que saben que hay personas mayores y ellos se organizan, son protocolos, es decir, como indicaciones que tienen ellos que cumplir para poder ayudarlos, o sea, fuera de registrar su nombre, todos sus datos y los datos de la persona que van a ayudar. Hay hay ciertos requisitos para poderlos ayudarlos y no contagiarlos o no exponerlos a contagios. Cecilia. Entonces son muchos programas que hemos establecido. Sí, cuénteme. Sí, son muy interesantes los programas. Conocemos además, yo bastante de cerca, a través del programa suyo, Elige Vivir Sano, de su conexión con los adultos mayores, de las medidas que se están tomando en torno a ello. Y es bien interesante lo que usted habla de la preocupación por la conexión emocional, es lo que hemos visto también en Europa, en casos gravísimos, especialmente en Italia, con los adultos mayores, donde se encuentran, además de en precario estado de salud, con mucha soledad, ¿no? Y con mucha tristeza y angustia, que es otro de los grandes problemas que genera la cuarentena en términos de salud mental o de violencia también intrafamiliar o hacia la mujer. Cecilia, yo la quería llevar un poco más al plano personal, en el sentido de que esta crisis ha puesto un desafío muy grande para todos los líderes mundiales, para todos los presidentes de los países. Lo hemos visto replicado en los casos europeos, en el mismo caso estadounidense, algunos actuando de buena forma, otros minimizando, ¿no?, los riesgos que ha tenido efectivamente esta pandemia. Ustedes como familia y junto con el presidente, y a usted en lo personal, ¿cómo están abordando ustedes este desafío en términos de ese liderazgo que se requiere más allá de la política? Porque aquí por sobre todo está el bien de los chilenos y la salud de los chilenos y las chilenas por sobre el gobierno puntual. ¿Se entiende la pregunta, no? Exactamente, mire, fuera del enorme desafío y preocupación y todas las medidas que está tomando el gobierno, nosotros hemos hecho muchos convenios con la sociedad civil, porque yo creo que el trabajo colaborativo, el trabajo entre todos los actores de la sociedad es muy importante. Y así fue como hicimos un convenio con la CPC que nos aportó alrededor de 5.000 millones de pesos, más que el gobierno también ha hecho grandes esfuerzos en disminuir ciertos gastos en programas que a lo mejor no son tan indispensables en este momento para transferirlos a programas como nosotros en el Senama, que nos hizo una transferencia de alrededor de 8.300 millones. Con esos 14.000 millones hemos podido implementar estas medidas que yo le digo, pero lo más importante ha sido para el equipamiento de protección personal, lo que ya sabemos, mascarilla, alcohol gel, cubre calzado, pechera, etcétera, pero también algo que estamos preparando muy fuerte ha sido lo que se llaman residencias espejo, que es para cuando entre el virus, un contagio en aquellos hogares de mayores, si ese hogar no tiene zonas de aislamiento, inmediatamente se activan estas residencias espejos que tienen ciertas condiciones. Indudablemente tienen que tener condiciones de accesibilidad para los propios adultos mayores, tienen que tener una cierta centralidad para que los trabajadores puedan llegar, tienen que estar en zonas cerca de servicios de salud, en caso de emergencia, bueno, aseo, cuidadores, qué sé yo. Y eso nos implica, además de conseguir esto que hoy día tenemos alrededor para atender 1.000 adultos mayores en caso de ser trasladados, implica también un gasto muy grande en preparar el personal, porque van a ser duplicar personal, o sea, claro, un hogar que se divide en dos duplica también su personal. Entonces, todos esos gastos son los que nos están permitiendo estos 1.400 millones de pesos que estamos teniendo, aproximadamente, 14.000. 14.000, ahí sí, le hace yo la corrección. Millones de pesos. Solo para pasar a la siguiente pregunta, le insisto sobre el punto. Este es un desafío muy grande para el presidente. ¿Qué nivel de desafío está enfrentando y cómo cree usted que vamos a salir de esta pandemia? Bueno, ¿cómo vamos a salir? Es la pregunta que nadie tiene en este momento, pero, a ver, lo he visto con un liderazgo, con una energía dedicado a la resolución, habla
por lo menos 4 o 5 veces con el Ministerio de Salud, con los ministros que están involucrados en la mesa social, etcétera. Está paso a paso siguiendo los casos, los números de ventiladores, haciendo también gestiones para traer nuevos implementos. Y lo he visto con mucha energía, con mucha fortaleza. Se levanta todos los días porque muy temprano a las 7 de la mañana salta así, pum, de la cama. Bueno, él siempre se ha levantado temprano, pero ahora es absolutamente todos los días, incluidos sábados y domingos. Right. Ya, y vienen lo primero el comité de expertos, donde analizan lo que ha sucedido día a día. Y esas cifras han sido entregadas en la forma más transparente posible. Indudablemente pueden haber casos que no han sido informados al sistema de salud o que no se han diagnosticado porque las personas lo toman como un resfrío cualquiera. Ajá. Pero algo importante, que a partir de ayer se incorporaron al número de contagiados ya con síntomas, los asintomáticos. Sí. Claro. Ya que son un grupo cada vez mayor, en que también ellos son un factor de riesgo para los otros. Y ese grupo se va a hacer ese testeo especialmente en los lugares donde mayor contagio pueden haber. En mi caso, para nosotros es muy importante los hogares de adulto mayor, pero también, por ejemplo, en las cárceles y con el personal de salud, que son esta primera línea que yo también aprovecho de agradecer. Usted sabe que yo tengo una hija que es médico, infectóloga, trabaja con niños, atiende niños también con inmunodeficiencia VIH. Entonces, son muchas las situaciones que están ellos expuestos. Exacto. Sí. Sí, quería preguntarle también, a propósito de todo lo que ha pasado, bueno, lo veíamos hace un ratito, la reapertura, por ejemplo, de la Pumanque, preguntarle cuál es su opinión con respecto a hasta qué punto vamos privilegiando, ¿cierto?, la salud, que es lo más importante, y de qué manera vamos reactivando el comercio de manera paulatina. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que vamos a poder llegar a una, entre comillas, normalidad en un tiempo corto? Yo creo que una normalidad como la que teníamos ya no va a poder ser durante mucho tiempo hasta que no tengamos la vacuna o un remedio, que gracias a Dios son demasiados los países que lo están haciendo, o sea, ensayos y de nuevos medicamentos o de vacuna. Por lo tanto, esa normalidad no va a volver por mucho tiempo, pero sí las consecuencias que está teniendo estas cuarentenas indudablemente también van a afectar la salud. Y sobre todo aumenta el temor de las personas, de sus familias, de perder el empleo, que significa disminuir sus ingresos. Y por eso que el gobierno ha tomado tantas medidas para amortiguar esos golpes. Usted lo ve, ayer se anunciaron las medidas para los independientes, para el bono de emergencia para las personas con COVID. En fin, son muchas las medidas que ustedes también anuncian todos los días. Pero yo quiero que además de eso, así como usted me habla de la apertura de ciertos malls, tienen que ser con requisitos muy exigentes. Y lo otro que yo siempre llamo es que el gobierno o las organizaciones que están todas preocupadas por esta salud, las personas, finalmente, las personas somos las que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No solo las mascarillas, sino que lo que yo he visto más son las aglomeraciones. O sea, cuando hacen cola para entrar, cuando van a la feria, etcétera, se ponen muy cerca unos de otros. Y eso, claro, era una costumbre en Chile, pero que mantengan la distancia social, yo le diría que es de las cosas menos respetadas. O sea, yo agradezco que la mayoría de la población sí se está cuidando y cumpliendo los protocolos, pero en los grupos que yo veo, o sea, en el riesgo mayor que yo veo es esta cercanía en estos lugares de aglomeración. Entonces yo creo que en la apertura del comercio tiene que ser con requisitos muy estrictos, alguien que además de tomar la temperatura y preguntar por ciertos síntomas, etcétera, que dirija, que dé indicaciones a las personas que están esperando afuera. Eso no en todas partes lo he visto y sería muy importante que se agregara un personal que ayude a mantener esta distancia social. Oiga. Y que bueno, también tenemos que reactivar la economía porque si no
va a ser aún mayor el daño. O sea, además del daño en salud, vamos a tener este daño que puede ser muy, muy grande, como ya hemos visto ciertas cifras de desempleo y otras. Oiga, primera dama, queremos darle las gracias por esta gentileza que ha tenido conversar con el Mucho Gusto, desearle la mejor de las suertes en lo que, bueno, de aquí para adelante, ¿cierto? En el duro camino que se nos viene. Así que nada, un abrazo grande y muchas gracias. Que tenga buen día, primera dama. Gracias. Gracias. Muchas gracias, pero yo quiero hacer un último llamado que es a la calma, que es muy importante porque yo sé que existe el temor, indudablemente, pero que estamos haciendo todo lo posible y hasta el momento hemos sido felicitados por la Organización Mundial de la Salud, por otros países, de que estamos siendo muy responsables, muy serios, considerando todos los factores para enfrentar esto. Entonces, acogiendo el temor, ya también decirle, guiémonos por las autoridades, que no nos interrumpan mensajes, memes, otras voces que solo confunden. Yo creo que escuchar solo la voz de la autoridad y darle prioridad a eso es fundamental. Y segundo, el autocuidado y tratar de mantener la calma, porque el miedo nos paraliza. Sí. Y cuando uno se obnubila con el miedo y el temor, toma malas decisiones. Entonces, desde ese punto de vista es que yo quisiera llamar a la calma y a seguir las instrucciones de la autoridad. Y usted también dio en el clavo respecto y muchas gracias a ustedes. Gracias, respecto de la llamada al autocuidado, porque sí, independiente de lo que diga la autoridad, que por supuesto es importante, hay que seguirlo, es muy importante que todos nos cuidemos para cuidar al resto. Primera dama, muchas gracias, que tenga una linda jornada. Muchas gracias y muchas gracias por ayudar en esta unidad y en los mensajes ordenados que ustedes dan. Gracias, Cecilia, buen día. Buenos días. Buen día.